Muchas gracias por aceptar mi invitación de venir Mucho gusto, a Krista. este nuevo podcast referente a familias empresarias. Ajá. Eh, Tenemos Sí, así veo. su libro por acá. Muchas gracias. Eh, Vamos a empezar presentándolo para las personas que nos van a ver este podcast. Él es el doctor Carlos Luna Rivara, consultor, speaker, educador y columnista. Fue galardonado por la Cámara de Comercio y Servicios con el reconocimiento Los Más Inspiradores. Doctor of Business Administration por la Universidad Francisco Marroquín y socio fundador de Corporate Governance Leaders, ¿verdad? ¿Nos puede dar usted un poco de su cómo inició con cómo surgió la idea de adentrarse a las empresas familiares? Ok, primero, buenos días a todos. Un gusto estar en este espacio tan especial. Agradecerte, Krista, por la invitación. Gracias. Es un tema apasionante. Te felicito por el esfuerzo de impulsar el tema. Eh, la verdad es que yo empecé en el tema de empresas familiares a raíz del inicio de la firma. Nosotros en la firma empezamos asesorando en alianza con una firma de Monterrey, México, temas de estándares internacionales de gestión, ISO 9000, ISO 14000 y algunas más. Pero en el proceso me fui dando cuenta que algunas decisiones en las empresas no avanzaban. Uh-huh. Y investigando un poco más, me di cuenta que eran decisiones de familia que se quedaban, no se ponían de acuerdo y pues no permitían avanzar los proyectos. En ese tiempo, te estoy hablando de más de 20 años atrás, el tema de empresa familiar no estaba tan desarrollado ni tan, digamos, comúnmente abordado como hoy en día. Eh, entonces yo dije, esta es una buena oportunidad para poder apoyar a empresas en ese tema y así fue como me conecté inicialmente con empresas familiares. Desde entonces hemos evolucionado en el enfoque, porque empresa familiar le da una característica de que además de lo que tienen todas las demás empresas, está el condimento familiar, Uh-huh. pero tienen todos los problemas que no tienen las familiares, más los que tienen las familiares. Entonces, el foco se fue dando y con el tiempo fui entendiendo que el tema fundamental de la empresa familiar está en el gobierno corporativo de la empresa. Todo lo demás es consecuencia de lo que pasa a ese nivel y así fue como llegué a ese tema. Ok. ¿Y cómo describiría usted a una empresa familiar guatemalteca? ¿Cuál es el, la diferencia? Sabemos que hay diferencia entre una empresa normal, quisimos decirle, o sea, la corporativa, que no tiene familia dentro. Pero acá, ¿qué hace de diferente a las empresas familiares guatemaltecas? Ok, yo más que guatemaltecas te diría latinoamericanas, tienen sus características bastante parecidas, aunque empresas familiares en el mundo comparten muchas características. Uh-huh. Lo que hace muy especial nuestras empresas familiares es la idiosincrasia, la cultura, y también lo he dicho en otros espacios, la cultura machista influye mucho en cómo es la dinámica dentro de las empresas. Probablemente eso ha venido evolucionando para bien, pero todavía hay rasgos de esa caracterización en donde el dominio lo tiene el papá, tal vez los hombres. No es exclusivo de Guatemala, insisto, es muy latinoamericano y también aplica para el área de Asia. Okay. Pero por lo demás, hay factores bastante comunes a nivel mundial. No es que seamos extraordinarios como empresas Por familiares ser en ese de sentido, Guatemala. correcto. ¿Y son más las empresas dirigidas o fundadores hombres que mujeres? ¿O ahora ha cambiado No tengo cómo la ha sido la dinámica? estadística, pero en la experiencia de haber atendido a tantas empresas familiares, probablemente hay una mayoría de hombres que están a cargo y que han fundado, pero hay muchas de mujeres. De hecho, tenemos algunos clientes cuyas familias y por alguna razón la mayoría, gran mayoría somos solo mujeres y son las que dirigen las compañías y son compañías muy exitosas. Ok. Sí ha cambiado porque
Si tú analizas la estadística de mujeres que se gradúan de las universidades, inclusive creo que hoy en día supera la de los hombres en ciertas disciplinas científicas, y la administración de empresas, pues tengo la impresión que está más o menos parejo, pero sí se traduce en mucho conocimiento y formación también de las mujeres en ese sentido. Lo que pasa es que cuando hablamos de empresa familiar y de los problemas que más recurrentemente se observan en ellas, no es un tema de capacidad técnica, sino son de otra naturaleza, pero seguramente vamos a entrar más adelante a esa discusión. Ok, aquí tenemos otras preguntas. Hablando de las segundas generaciones, ¿usted cree que es bueno que los hijos empiecen desde abajo? O como dicen, que el techo de los fundadores es el piso de los hijos, de los que van a empezar. ¿O empiezan desde ahí ya con el camino recorrido? ¿O empiezan desde abajo? ¿Qué es lo ideal? Sí. En mi experiencia y en mi opinión personal, hay que hacer un esfuerzo muy grande por dos factores que determinan mucho el futuro del éxito de una empresa, de una familia y de un individuo en ese contexto. El primero es la formación en valores y principios que se da desde el hogar, y eso no tiene que ver con sea hombre o mujer, sino que se consolide bien eso. Pero el segundo está relacionado a invertir en educación. La mejor calidad de educación que podamos darle a los hijos es importante porque aunque en las generaciones precedentes, digamos las más viejitas, por así decirlo, muchos fundadores de empresas que son más emprendedores que profesionales no tenían toda esa formación académica. Sin embargo, sí se dan cuenta y tú puedes observar de que muchos invierten en la educación de sus hijos porque el costo del aprendizaje sin educación es mayor que el que teniendo la educación. Ahora, teniendo la educación no garantiza todo, porque uno en la universidad aprende principios generales, una perspectiva más amplia de las cosas, pero no traes toda la experiencia. La teoría. Es la teoría basada en lo que pasa en la experiencia. Dicho eso, y esos factores, digamos, con esa inversión dada, mi opinión es que ya cuando los hijos vienen formados, es necesario que sufran un proceso de aprendizaje en la empresa, y no quisiera ser tan estricto o riguroso en decir que empiecen desde abajo, porque no sé qué significa para ti desde abajo. Eso es bien relativo. Pero nosotros que trabajamos con juntas directivas, vemos que muchos jóvenes vienen con sus títulos de maestría en universidades extranjeras y demás, y los quieren meter directamente a la junta directiva. Y ese es un error. Es un error desde el punto de vista de la formación aplicada que yo como individuo debo de observar, porque una cosa es que me lo digan y otra cosa es que yo lo viva, y entonces creo que sí debe haber un proceso de aprendizaje. No estoy diciendo que empiece como el policía de la puerta, pero tampoco que de primas a primeras, porque si no, no entiende la dinámica y el esfuerzo que significa hacerlo. Es más, la sugerencia es que trabaje primero fuera de la empresa. Porque si trabajas en tu propia empresa, el apellido te va a gustar porque te van a tratar bien, pero no vas a aprender lo que se aprende estando fuera de la empresa familiar. No hay como esas llamadas de atención que se podrían hacer dentro de, o sea, estando dentro de la empresa familiar, puede ser de que los empleados o los que estén como que a cargo mío no me van a llamar la atención como que estuviera en otra empresa. Sí, eso depende mucho del estilo o el temperamento, el estilo de liderazgo y de gerencia de los jefes, padres, en ese caso, porque a veces no llaman la atención, pero cuando la llaman a sus hijos, la llaman de mal modo, ofendiendo. Entonces, hay otros que son demasiado estrictos, hay otros que dejan pasar todo, entonces no hay, digamos, una regla en ese sentido, pero en general el concepto es que si tú tienes el apellido de los dueños de la empresa, solo por ese hecho vas a dejar de aprender cosas, sí, versus estar trabajando en otro ambiente donde tú sos un colaborador más, no sos familiar. Así es, o sea, sí, una de las preguntas aquí era también de que si al recibir el título era mejor irse a la empresa y dentro de su libro lo dice, usted da ciertos puntos
donde qué hacer al momento que el hijo se gradúa. Sí, Si va a la... ese punto es fundamental, Crista. Yo lo vivo, lo que hago es como evangelizar en materia de empresas familiares y constantemente lo digo, pero te voy a decir, en honor a la verdad, que la mayoría de padres, hombres o mujeres o ambos, lo que optan es porque el hijo o hija empiece lo más temprano posible en la empresa y eso tiene una lógica también razonable, pero hay que tomar una decisión. Te voy a decir cuál es la lógica de los que dicen, nomás te gradúes, venite una vez a la empresa. Y es que en la medida en que más rápido aprenda el negocio, va a capitalizar esa experiencia en un mayor plazo que si yo me voy a otra empresa. Subyace el riesgo de que si se va a otra empresa no va a ser que le guste, que ya no quiera venir. Y entonces yo quiero, porque las empresas para los fundadores y los empresarios son como un hijo más, digamos, Sí, es una cosa que les ha costado normalmente. Entonces, que a algún hijo mío no le guste o no quiera estar aquí, no todo lo asimilan, digamos, positivamente, y por supuesto que no te lo verbalizan así, pero en actitudes y demás pasa. Entonces, mejor venite aquí y recordate que cuando uno se gradúa de la universidad, normalmente, por más contactos que tengas, por mejor nivel de título que traigas, hay mucha competencia. Sí. Entonces no es fácil encontrar un trabajo afuera, o por lo menos el trabajo que uno quisiera, porque uno cree que cuando se gradúa de la U, estás listo para la posición más alta en la empresa. De que hecho acaba de haber un estudio unos meses, mediáticamente una discusión de que les preguntaron a varios cuánto querían ganar y todo. No sé sí, lo vi. Bueno, refleja un poco ese pensamiento. Y si yo tengo la oportunidad en la empresa y donde me van a pagar generalmente bien o mejor, estoy más seguro, es más fácil para el hijo. Pero en mi opinión no es lo mejor para él en el largo plazo. Sí. Porque se paga por la inteligencia, por la capacidad que tiene el hijo, o se paga por ser el hijo. Bueno, en términos generales, yo también esto lo digo, siempre lo que uno espera de los profesionales que contratan la empresa no es que lleguen a colgar el título en la oficina atrás, porque yo no pago por título, sino lo que yo espero pagar como empresario es porque ese conocimiento que tiene me agregue valor a mi empresa para ser más productivos, más competitivos o dependiendo de la área que sea. Y eso aplica también para los hijos. Lo que pasa también es que aquí hay que entender que cuando uno incorpora un hijo a la empresa, más la visión es futuro accionista. Entonces te habla en ese léxico, no tanto en lo profesional, también en lo profesional, pero en última instancia lo que prevalece es él va a ser algún día accionista y entonces tiene que conocer bien la empresa. El reto está en poder diferenciar diferentes roles, es decir, diferenciar en la práctica, ejercer los diferentes roles y trasladarle eso a los hijos, porque hay un problema bastante generalizado que está, y es que los fundadores piensan en su sucesor como un clon de ellos, y eso es imposible, eso no pasa. Pero en ese ejercicio de buscar formar clones, probablemente en muchos casos el hijo adopta los hábitos del fundador, pero sin estar en su posición. Tiene seguramente otros hermanos, otros familiares, entonces se complica el asunto, digamos, y esa es la complejidad de la empresa familiar. ¿Y qué pasa cuando el fundador, o sea, sí educa al hijo para que sea su clon, pero el hijo viene con otras ideas, con otros ideales de que, sí, está bien, aprendo de mi papá, aprendo de mi mamá, pero en la práctica quiero hacer yo mis cosas como mías? Claro, yo te diría que ese es un desafío y un mensaje sobre todo para los papás, porque en mi opinión, uno debe dejar libre a sus hijos. Es decir, si ellos optan por estar en la empresa, qué bueno. Ahora, si están en la empresa, tienen su propia personalidad, sus puntos de vista, y el reto o el desafío está en lograr conciliar los diferentes puntos de vista, porque también está estudiado que si un hijo viene muy preparado, es muy capaz y en alguna medida pueda superar hasta intelectualmente con ideas a los papás, también puede haber un problema ahí. Sí. De rechazo, porque cómo va a hacer eso. Entonces hay una amplia gama, digamos, de posibilidades. Que yo te vi crecer y cómo vas a saber que tú sepas más que yo. Exactamente. ¿Y
¿qué pasa con al ser mis papás dueños, yo soy dueña o qué soy en ese momento? O sea, eh, Esa es una buena pregunta. Te voy a contar una anécdota que nos suele suceder. Nosotros en los procesos de apoyo a empresas familiares siempre hacemos primero un diagnóstico para entender la situación real de la empresa y después poder aconsejar qué hacer. ujú. Pero cuando entrevistamos a los hijos, muchos responden porque nosotros les preguntamos cuál es tu rol en la empresa. Y unos dicen, yo soy el hijo del dueño. Entonces O les sea, digo, no hay un permitime como, recordar, repetirte la pregunta, ¿cuál es tu rol en la empresa? Y cuando te contestan hijo del dueño, lo que está pasando es que hay una confusión absoluta porque ese rol, es decir, eso no existe en una empresa. Tú no has visto un cuadrito en el organigrama que diga hijo del dueño. ajá, sí. Sin embargo, muchos hijos de dueños utilizan esa fuerza porque es importante en la empresa para ganar autoridad y poder y más espacio. Ujú, Eh, los papás a veces por su lado también manipulan a los hijos sutil o abiertamente con el hecho de que después van a ser accionistas. Entonces, ujú, para no perder esa posibilidad, porque la empresa, digamos que es exitosa y implica flujos de plata, lo que termina pasando en algunos casos es que digamos, los hijos, aunque no estén de acuerdo y todo, pero terminan comportándose tal como los padres quieren y eso es un poquito, digamos, nocivo porque el talento que el individuo trae debería de expresarse de la mejor forma posible. Aquí tal vez quiero mencionar que esto es un tema de dos generaciones, no es culpa de los papás ni responsabilidad solo de los hijos, sino que el reto está en que ambos puedan trabajar juntos. sí. Son generaciones distintas, formaciones distintas, uno tiene el haber fundado una empresa y llevarla a este nivel, pero el otro es la siguiente generación que es tal vez la promesa de que la empresa Trascienda. trascienda, pero ni uno ni otro tiene realmente toda la verdad, sino que debemos de considerar los puntos de vista. Pasa cuando los egos no son tan altos y eso en empresarios es difícil porque como son exitosos, entonces ¿quién me va a decir a mí qué hacer? Ni siquiera mis hijos, yo aquí hago lo que quiero, entonces el que paga los mariachis, pide las canciones, en fin, toda esa, digamos, lógica de comportamiento a veces hace que los papás e hijos se separen y entonces en síntesis no existe un rol, o sos accionista o no sos accionista. Tenés la promesa de que alguna vez se van a heredar, tal vez, pero eso puede pasar o puede que eso no pase. Ok, yo creo que de ahí viene también cuando el hijo la tiene fácil o la tiene difícil teniendo un papá exitoso. O sea, una empresa que ya está en otro nivel, el hijo se siente abajo o se siente arriba, porque puede decir, yo tengo el techo muy alto, no sé si voy a ser como mi papá, no sé si voy a ser como mi mamá. O sea, ¿en dónde hay muchos hijos que dicen no voy a poder llegar a donde están mis papás, entonces me quedo como que en la zona de confort y lo que dice mi papá lo hago. Justo. Yo te diría que eso puede tener los dos desenlaces. O es un proceso exitoso donde se extrae lo mejor de ambos, ambos aportan y el hijo llega a ser igual o mejor que el papá. O el hijo se somete, se funciona dentro de lo que el papá o la mamá quiere y no despliega todas sus capacidades. Entonces, tiene la empresa, pero en el fondo bien frustrado. Nosotros nos hemos encontrado con hijos que en las entrevistas lloran y manifiestan frustración porque no son felices. Pero también está la presión de que la empresa, decime a quién no le gusta heredar una empresa exitosa, digamos, eso Ujú, por sentido común, yo diría que cualquiera. ujú, Ahora, heredarla no significa operarla necesariamente, porque a mí me puede gustar cocinar y la empresa hace pachones. sí. Yo tengo que trabajar ahí, pero eh, esa diferenciación. Mi respuesta corta a tu pregunta es si padres e hijos tienen la madurez, eso es inteligencia emocional alta, y saben comunicarse para que este proceso de sucesión se dé, las probabilidades de que esto sea positivo es más alta. Si hay mucho ego, si hay factores negativos que no se manejan, ya no nos hablamos, yo ya no digo nada porque aquí todo es problema, eso probablemente va a tener un resultado menos positivo del esperado. Y ahí es donde las segundas generaciones no pasan.
es por eso, de que tal vez están sometidos y yo sé cocinar, me gusta cocinar, pero vendo pachones. O Ujú. sea, la empresa vende pachones y al momento que me toca a mí agarrar la empresa, no me gusta vender pachones, sino que me gusta cocinar. Desde el punto de vista competitivo o de modelo de negocios, puede ser que sí, porque no estoy haciendo lo que me fascina. Ujú. Entonces te sentís como obligado, aun cuando no te hayan obligado literalmente, pero hay un manejo sutil en donde los papás, entonces yo tengo que estar aquí porque si no se ve mal, entonces estás ahí. Pero en el fondo, yo creo que las razones por cuales las empresas terminan fracasando no son esa la principal razón, Ujú. sino es porque no aprendieron el modelo colegiado de gobernar y gestionar la empresa. ¿Por qué no lo aprendieron? Porque los papás típicamente manejan un modelo centralizado de gobernar y gestionar la empresa. Y Ujú. como ese fue el que yo aprendí, entonces trato de replicarlo en mi generación, pero en mi generación no funciona porque somos más. Entonces esos conflictos y peleas internas hacen que las empresas no lleguen a buen puerto y en segunda o tercera generación dejen de ser empresas o ya se vuelvan empresas sin crecimiento y tiendan, digamos, a desaparecer. Ya no le gana la competencia, Ajá. ¿verdad? Otra de las cosas es cuando el sucesor no, cuando el fundador, perdón, no tiene sucesor. O sea, tiene hijos, pero ninguno es así. No me gusta trabajar con mi papá, yo estoy fuera de la empresa, fuera del país, estoy bien en otra empresa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La mayoría, hemos visto dos, yo he visto en mi experiencia dos distintos escenarios. Tal vez el que más recurrente es formemos gente externa para que gestione la empresa y la propiedad la pueden mantener los hijos, aunque no estén ni siquiera físicamente en la empresa, pero sí la Ujú. propiedad. Ok. Eso es perfectamente factible si hay un sistema de gobernanza que lo permita hacer. Pero en algunos casos nos hemos encontrado, los papás dicen, fortalezcamos la gobernanza porque así vendo la empresa. Yo les doy dinero, el que me sobre a mis hijos en efectivo y ellos verán qué hacer. Y se da. Y yo no creo que eso sea una mala decisión de los papás porque cada quien hace con su patrimonio lo que considere, Ujú. pero siempre existe la posibilidad de que las empresas, porque hay empresas, bueno, hay algunas ahí de más de 1000 años en Japón y demás, o sea, sí puede subsistir aun cuando la familia no esté operando la empresa, pero en nuestro medio, y eso sí quisiera traerlo mucho a la idiosincrasia nuestra, cuesta que los fundadores o los accionistas lo vean como una posibilidad real, porque si yo soy dueño de empresas familiares, tengo que estar en junta directiva y también tengo que operar, porque así es la lógica. Ujú. No es una verdad absoluta, pero así pensamos mucho. Entonces, por eso es que no ves muchas empresas en nuestro medio familiares que estén completamente gestionadas por terceros, ¿verdad? La opinión y no digamos gobernadas, pero sí pasa en otras partes del mundo. Cuesta ceder o sea, el dar al hijo o al gerente que llegue, decir que el fundador cambie el rol de fundador, bueno, siempre va a ser el fundador, pero que ya no sea el gerente, que ya no sea el que tome el 100% de las decisiones, a un fundador le cuesta dar Le esa... cuesta mucho porque no hay que olvidar que la empresa está normalmente pegada a el imaginario social que el fundador tiene de sí mismo y su familia. Entonces dicen el fundador es el dueño de tal empresa, es el fundador de tal empresa. Entonces, si yo me salgo de la empresa, podría pensarse, entonces ya no está ese reconocimiento social y eso hace que muchos no deciden nunca salir. Terminan y mueren a sus como la imagen 70 de... 90 100 años en la empresa literalmente. Pero eso tiene costos para la empresa. Sí. Costos de sucesión, porque si no está, escribí el otro día en la prensa el síndrome del príncipe Carlos, ¿verdad? Sí. Está recibiendo el trono ya casi a Ajá. una edad que ya debería estarlo él Sí, entregando. sí. Y, pero ¿cómo se le hace entender al fundador? Porque creo que habemos muchas empresas aquí en Guatemala de que no es
como dice en su libro, ah, ya me estás matando. Ella crees que te deje todo y no, no es eso, sino que es en pensar en el futuro, cómo, qué va a pasar, porque no se sabe. O Sí. sea, él, Yo te diría, Krista, que eso no lo vamos a convencer del lado de los hijos, de la pareja tampoco. ujú, A veces tienen más influencia amigos que uno sí, mira, que son empresarios también y cómo les fue, qué hicieron, y a veces yo puedo llegar a pensar en eso, pero en última instancia es una decisión personal. Eh, yo le digo a los dueños de empresas que tengo el honor de conversar relativamente frecuente con grupos de empresarios, y es que el mayor regalo que un empresario le puede dar a sus hijos es enseñarles a trabajar juntos para que la empresa pueda trascender, y en la medida que la empresa trascienda, ellos y su legado va a trascender. así es. Ahora, si yo quiero mantenerme siempre como gerente o como presidente de la junta, no cedo esos espacios, eh, probablemente va a haber efectos en la organización, ¿verdad? ¿Y quién es el que lo contacta a usted cuando hacen, cuando quieren hacer asesoría externa? ¿Es el fundador, son los hijos o es alguien diferente a la empresa? ¿Y lo hacen ya cuando están los problemas o para evitar los problemas? Bueno, voy a empezar con lo último. Culturalmente, hasta que el zapato te apriete y te está molestando, ves cuál es el problema. Ujú, Entonces, traducido en esto que estamos hablando, es 8 o 9 de 10 que nos llaman es porque ya tienen un problema en la empresa. No necesariamente problemas serios, en muchos casos sí, pero en otros no, pero ya hay problemas. ¿Y quiénes nos llaman? Hijos, esposas, gerentes generales externos, consultores, ujú. que han visto que se necesita apoyar, fortalecer algo en la empresa, pero nosotros manejamos un principio fundamental. Eh, ¿Estás interesado en que los apoyemos? Ok, la primera reunión tiene que ser con los dueños. Si los dueños no están dispuestos a dejarse asesorar, aunque vengan los hijos con toda la intención y traer a CGL o a McKinsey Ujú, para que los asesore, ujú. no va a pasar nada en la empresa. Entonces, digamos, eso la experiencia nos lo ha dado, pues, ¿no? Digamos, a veces hay mucho entusiasmo de algún hijo, algún actor, un stakeholder de la empresa, pero si no existe la convicción, yo no te voy a decir la convicción plena, pero por lo menos abierto a escuchar, podemos platicar. Ahora, si no, es muy difícil avanzar. ¿Y qué es la mayoría? ¿Que sí ceden a esa primera reunión o es completamente... La mayoría cede porque manejan cierto respeto, Mm, pero esa mayoría disminuye y a la hora de ver de qué se trata, de lo que estamos hablando, del gobierno corporativo, de qué se trata. sí. Y en dos platos de qué estamos hablando, ceder un poco de autoridad y poder, y no todos están dispuestos a eso. Ujú. Entonces, no te lo dicen directamente, pero hay oposición. Ok, ¿y el protocolo familiar, en qué momento entra aquí para hacerlo? O sea, ¿cuándo decide la familia hacer un protocolo? O también dejar una carta magna de que qué se hace si vienen el familiar político, si entra, no entra. Ok. Bueno, primero, el lenguaje es el mismo, protocolo familiar, carta magna u otra denominación es el mismo, solo que se les llama así en diferentes partes del mundo, pero No, estamos ok. hablando de un documento bastante parecido. ¿Cuándo se hace? Esta es una pregunta muy importante, porque dependiendo de la situación de la empresa familiar, así hay que priorizar qué hacer primero. No hay una respuesta genérica de decirte esto se hace en este momento. Ujú. Tal vez lo que quisiera aclarar, ya que lo trajiste a la mesa, lo del protocolo, es que el protocolo familiar es un acuerdo moral entre los actores, la familia, no es un acuerdo legal. Ah, ya. Entonces,
hay que tratarlo en ese sentido y tiene su parte importante, sí, hay que hacerlo. El proceso es lo más rico de eso, más que el documento final, sino el proceso de ponernos de acuerdo y discutir si van a entrar o no los familiares políticos. El momento, en términos generales, Crista, de hacerlo es cuando no hay caso concreto. Te voy a poner un ejemplo. Si tú sos hija, no estás casada o estás casada, pero tu esposo está en otra área de trabajo, la discusión de si el familiar político viene de la empresa o no es bastante inocua, muy racional. Y esos acuerdos son bastante fáciles. Pero si hay un caso concreto, vamos a ir al otro escenario, tu esposo no encuentra trabajo, a los que ha ido lo despiden, pero tú necesitas que trabaje, porque entonces la empresa familiar está ahí, entonces ¿cómo le vamos a prohibir que entre? Entonces la discusión ya no es psicológica, ya no es racional, sino tiene una influencia emocional que complica el asunto. Entonces hay una serie de temas en torno a eso que es bien interesante, y es más, hemos firmado protocolos, porque nosotros en la firma tenemos, sí llevamos los protocolos hasta que literalmente hay un protocolo de firma del protocolo para que exista el momento, digamos, de acuerdo. No es legal, insisto, pero es moral. Y entonces se firma, pero a los meses o años llega un caso concreto que vulnera lo que dijimos en el protocolo. ¿Y qué crees tú que pasa? En la mayoría de casos, cuando hay que tomar una decisión que afecta al familiar, pero que el protocolo dice la cosa distinta, pero yo quiero esta ruta. ¿Cuál sería tu idea de cuál es la conclusión de esa discusión? ¿Se vuelve a hacer? ¿O Lo que pasa muchas veces es que el poder de ser dueño se somata en la mesa y dice, bueno, eso dice el protocolo, pero nosotros lo vamos a hacer así. sí. Entonces pierde validez porque vas haciendo decisiones conforme a situaciones concretas. Por lo tanto, el protocolo en ese caso no tiene sentido, porque el protocolo lo que busca es anticiparse a conflictos sí. Para atenderlos antes de que ocurran y a saber a qué reglas atendernos. ¿Verdad? ¿Y cuáles son los conflictos? Hablando de esos conflictos, ¿cuáles son los principales conflictos que existen en las empresas familiares? O sea, ¿por qué peleo yo con mi abuelo, con mi papá, ya sea quien sea el fundador? ¿Cuáles son los principales conflictos dentro de las empresas familiares? Bueno, yo te diría que no es entre generaciones. Te voy a dar algunos ejemplos, pero no necesariamente una generación con otra, sino conflictos en las empresas. Típicamente horarios de trabajo. Yo soy el fundador y yo trabajo de 6 de la mañana a 8 de la noche y mi hijo quiere venir a las 9 y los viernes no, porque se va a jugar golf. Eso es inaceptable. Sí. ¿Quién tiene su razón? ¿Quién tiene la razón? Los dos tienen su razón. Es muy cómo nos pongamos de acuerdo. Entonces, horarios de trabajo es una cosa frecuente. Flexibilidad en los horarios. Ese es también otro asociado. No solo es qué horario tengo de fijo, sino si me voy a ir al puerto con mis cuates, me puedo ir, sí o no. En fin. ¿Hay que pedir permiso? Eso hay que establecerlo. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo cómo va a funcionar. Lo importante es que esté la regla y que el acuerdo se cumpla. Digamos que esto es interesante porque digamos que hemos hecho unos 50 protocolos o más y no es que la regla ideal sea esta, la regla ideal es la que la familia acuerde y que se pueda cumplir. Por supuesto que te voy a dar este caso extremo pero real, donde los familiares se pusieron de acuerdo, impulsados por la segunda generación, que eran hermanos todos, en que iban a tener 3 meses de vacaciones al año. ¿Qué pensás tú de eso? Es un acuerdo que se dio entre y estuvieron de acuerdo, inclusive los papás. Pero es bueno, o sea, depende, bueno, no sé, porque el fundador debe pensar, yo nunca tuve ese tipo de vacaciones, llega la segunda generación que usted dice que eran los hermanos, ¿de dónde sacan eso? O sea, 3 meses de vacaciones. ¿Puede ser seguidos o puede ser...? No, en ese caso al menos no podía más de un mes seguido. Pero el punto es que con ese tipo de acuerdos, yo le llamo en el libro acuerdos por coyuntura, todos se ponen de acuerdo en algo que no le funciona a una de las tres partes, familia, propiedad, empresa. Le funciona a la familia.
así de vacaciones, Sí, así relajados. es. Pero no le funciona a la empresa, porque la empresa pierde productividad. Tú Sí. no puedes decirme qué empresa tiene alguien que tiene 3 meses de vacaciones, pues. Y agregarle lo que tú decías. Normalmente los fundadores no es que no tengan vacaciones ni que no se paguen dividendos, porque eso lo he escuchado yo, a nosotros pagamos dividendos, ni tampoco Ajá. tenemos vacaciones. No, no están así, pero no son ese nivel, digamos, de vacaciones, ¿verdad? Así es. O son las vacaciones con ellos. Pongamos que el fundador decida, vayámonos todos, pero cuando él diga, no cuando yo Sí, quiera claro, irme de vacaciones, ¿verdad? O sea, ¿y por qué te vas a ir en este tiempo si es tiempo de trabajo? Para eso está la Semana Santa, para eso está la Navidad, que puedes ir cuando no esté en funciones la empresa, correcto. ¿verdad? O sea, Este es un tipo de conflictos, hay otro de naturaleza de compensación. ujú, Nosotros tenemos un caso, yo lo menciono varias veces, no sé si lo has escuchado en algunos medios, pero teníamos en donde el abuelo, el fundador, por cada hijo que naciera, le subía el sueldo a los familiares. ajá, Entonces, ¿qué crees que incentivó ahí? Llenarse de hijos, ¿verdad? Más hijos es más patrimonio. Es un caso que parece de chiste, pero es real, o sea, es un ajá, caso real. Y la lógica del fundador, ¿cuál era? Que yo creo que mis hijos mantengan cierta calidad y nivel de vida. Yo ujú, con el sombrero de papá. sí, Pero el problema es que en la empresa el racional es que yo debo de pagar de acuerdo al mercado. sí, Esta posición, ¿qué hace? ¿Qué responsabilidades y qué resultados esperan? Y eso vale tanto en este rango. No es un ujú, monto. Eso vale más o menos en el mercado. Esto pagarle en ese rango. Por supuesto que la mayoría de papás, en mi experiencia, les pagan más a los hijos de lo que realmente vale la posición. Ese es un ujú, privilegio. ujú, En algunos pocos casos les pagan menos, porque ellos dicen van a ser accionistas y no sé qué. Entonces también, digamos que ni uno ni otro extremo es saludable. Ese tipo, digamos, el tema de los familiares políticos, cuando ya hay familiares políticos en la empresa, es otro tipo, es otro tema complejo. Si no hay, es relativamente fácil de acordar entre los familiares. Esos son, digamos, de los problemas bastante discutidos. Despedir a un familiar incompetente en la empresa. Eso es complejo, ujú, porque ¿quién le va a decir que tu hijo, que tú sos fundador o familiar, sí, y tu hijo no es competente? ¿Quién dice eso? ujú. Entonces, es complicado ese tipo, digamos, de decisiones, pero en torno a eso es en donde la mayoría de familias tienen sus ¿Y encuentros. cuándo se deja de ser, bueno, nunca se deja de ser familia, pero el límite, como la línea entre ser mi jefe, ser mi papá, es muy delgada? ¿Cuándo, como dije hace un ratito, cómo poner el límite con el fundador? ¿Cómo Lo de? ideal, Krista, es evitar el conflicto de interés. De eso se trata el gobierno corporativo. Entonces ahora ya hablemos de la empresa. El gobierno corporativo en cualquier empresa lo que busca es minimizar, eliminar, casi no pasa, minimizar o administrar los conflictos de interés entre las partes, para que las decisiones sean más racionales en función de los intereses de los accionistas, no de, Ujú, no de una tercera parte. ujú, Dicho eso, lo que se debería evitar es que haya una, por ejemplo, una relación de jerarquía entre papá e hijos. Porque ese conflicto de interés, aunque nosotros, papá, yo soy objetivo, completamente objetivo, yo le digo, eso es imposible. Yo no ujú, puedo ser objetivo con mis hijos. ujú, No puedo, no porque sea incompetente, sino porque hay unos factores inherentes a esa situación que yo no puedo, digamos, manejarlos. Así es como funciona. Entonces, ahora, como no siempre se puede, tenés que adicionar otros factores para que las decisiones sean objetivas, acercarnos a la mayor objetividad posible. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Procesos, procedimientos, políticas claras para que ese sea el referente y no el estado de ánimo de uno u otro. ujú. Porque tanto papás manipulan como hijos. Así es. Eso funciona en ese sentido. Entonces, eh, un caso concreto en donde esto es fundamental, Cristo, es en las juntas directivas. Según las buenas prácticas de gobierno corporativo, para que una junta directiva en empresas familiares se pueda catalogar como profesional, entre otras muchas características, está una fundamental, y es que deben haber externos, independientes, donde la palabra clave no es externos,
sino es independientes. Ujú. ¿Por qué? Porque eso ayuda a mitigar la subjetividad y a más bien a objetivizar la discusión que tengamos en la empresa de los temas que llegan a la mesa directiva. ¿Y qué sucede cuando el empresario, el fundador, se cierra eso? Como decir, ¿cómo me van a venir a mí a mandar? ¿Y quién me va a venir a decir qué haga yo en mi empresa? Porque no, todo está bien. ¿Para qué vamos a traer Claro, un gerente? ¿Para qué vamos a traer un asesor? Todo está bien acá. Todo lo podemos controlar nosotros. Y, y los conflictos siguen, pero con tal de no, ceder, ajá, o con tal de no hacer más grande, algunos callamos claro. y decimos, no, mejor va, sí está bien, se hace lo que tú digas o... Me voy a ir al extremo, Krista. Una vez estaba dando una conferencia en un hotel, el salón lleno, y al fondo preguntaba a alguien algo parecido. Y lo que yo le respondía de manera contundente es, yo lo que te recomiendo es que renuncies de la empresa y te vayas a otra empresa a hacer tu propio camino, porque es imposible o muy difícil el tratar de cambiar a alguien que no está dispuesto y que no ve el valor de hacer esos cambios. Ujú, Porque entre lo que tú dijiste que no mencionaste un factor clave es que eso tiene costo ujú, económico. ujú. O sea, Sí, traer un buen gerente cuesta, traer asesores cuesta plata. sí. Pero pero me gusta cómo lo abordaste porque ese no es el factor realmente más determinante, sino es quién me va a decir a mí, yo no quiero compartir, yo no me voy a someter. Si los fundadores no visualizan el beneficio para la siguiente generación de profesionalizar nuestro gobierno corporativo, no gastes plata. No hay forma. Y no solo no gastes plata. Si tú sos un familiar y estás trabajando ahí y no te sentís satisfecho, lo mejor es que agarres tu camino propio. Estoy yendo al otro extremo, ¿verdad? Porque es muy difícil el pretender hacer, mira, nosotros hemos tenido unos años experiencias en donde fundadores muy inteligentes, por supuesto, pero hábiles para manejar esto, no se oponen a estos procesos abiertamente, sino lo hacen sutil y vedadamente, lo cual es más complejo todavía, Ujú. porque entonces ya estás trabajando en el proceso y crees que vas bien, pero a la hora de este es otro tema, ¿no? Y es un mundo complejo, pero apasionante. La verdad es, siento que una empresa familiar eh, lleva muchas cosas, pero a la vez lleva mucha responsabilidad. A veces el decir que alguien o uno trabaja en empresa familiar, como que ya va a que lo tachen a uno de no haces nada, puedes entrar a cualquier hora, puedes agarrar dinero de la caja chica sin que te digan nada. Entonces el decir trabajo en empresa familiar es un gran peso. O sea, ¿y dónde trabajas? Con mis papás. O sea, ¿qué, ¿qué sería bueno en ese caso de sí ponerse ese título de trabajar con los papás o decir, no, trabajo en una empresa, este es mi puesto y punto. Nadie sabe Lo de... que pasa es que todavía predomina en nuestro medio la relación entre empresa familiar, es una empresa pequeña, mal administrada, con conflictos, y eso no necesariamente es así. Ujú. No sé si sabes cuál es la empresa familiar más grande en el mundo, según un estudio anual que es una universidad en Suiza para 2024. No, Walmart. mm, todavía Y te voy a es... dar otras marcas de empresas familiares en el mundo. BMW. eh, por ejemplo, bueno, Johnson Johnson. En fin, te doy Ujú. estos ejemplos porque, bueno, tenemos en Centroamérica empresas familiares muy profesionalizadas y exitosas. CMI, Cementos Progreso, etcétera. Cervecería. Hay unas más ahí. ¿Por qué es importante verlo así? Porque el querer ocultar nada más como que fuera un maquillaje superficial no te va a llevar a ningún... El fondo del asunto es realmente lo que determina. Entonces, yo puedo decir, nosotros trabajamos en una empresa familiar, pero tú te puedes sentir orgulloso de que es una empresa familiar que se gestiona profesionalmente. Ujú. ¿Qué es profesionalmente? No es traer profesionales con títulos universitarios, eso también, pero no es eso solo. Sin organizada y ordenada. Funciona según buenas prácticas Sí. en los diferentes temas.
Entonces, si nosotros adoptamos buenas prácticas porque creemos que eso nos funciona en el largo plazo mejor, te puedo garantizar que al decir yo trabajo en mi empresa familiar, eso se va a hacer a conocer, porque realmente somos también un pueblo pequeño, digamos, una ciudad pequeña, entonces eso se va a conocer y eso puede ser de mucha satisfacción porque se revierte el enfoque de yo estoy a la sombra de mis papás, ¿no? Yo estoy ahí, soy competente y tenemos... Eso depende, insisto, accionistas que tengan esa visión y estén dispuestos a, y que todos después se sometan, porque también nos pasó una vez, y con esto te doy la palabra, los papás montamos la junta directiva y cuando llega el hijo, que era el gerente general, la primera reunión dijo, yo no me voy a someter a nadie más en esta empresa que a mi papá. Ahí fue Ahí fue la segunda generación la que no quería. Entonces hay diferentes escenarios. Y sí, es como le dije como le decía al principio, tal vez no era, bueno, voy a poner mi caso, de que en mi caso es no decir eso porque como que le dicen como le decía, como le dicen a uno, ay, trabaja, entonces no llegas. O sea, yo prefiero no llegar porque es empresa familiar y entonces no. O sea, yo les digo, a veces es más difícil trabajar en una empresa familiar que trabajar. O sea, el compromiso es mayor, la responsabilidad, o no sé si porque uno se lo toma. En mi caso, yo me lo tomo. O sea, yo sí me tomo el papel de quiero que esto esté al futuro. Quiero que, tal vez no por mis papás, sino porque quiero que la empresa como tal llegue a otro punto, trascienda. Puede que mis hijos lleguen. Porque mi papá es uno de que, ¿y tus hijos qué van a hacer cuando sean grandes? Y yo, papá, están chiquitos, no saben todavía. Entonces, esa parte, o sea, como que quitar el estereotipo que tenemos aquí en Guatemala de decir, ay, la tenés fácil por trabajar en una empresa familiar. Sí, yo te voy a decir algo, eso más depende de uno mismo. Yo que tú no me preocuparía si esa es la opinión. Cuando alguien te expresa eso es que refleja que no necesariamente conoce de qué está hablando. A mí me pasa, porque cuando digo que yo trabajo en consultoría de empresas familiares, yo me pregunto qué pensará la gente que es eso que yo estoy diciendo. Pero lo que nosotros hacemos es muy profesional y muy competitivo a nivel mundial. Entonces a mí me da orgullo decirlo. Yo trabajo con empresas familiares. No sé si me seguís. No, sí, Entonces, si alguien piensa de que eso es así, ya sabes, problema de él, pues, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo un mejor esfuerzo y tú tienes tus motivaciones. No hay empresa perfecta, pero estamos mejorando y estamos avanzando. Las decisiones profesionales son personales. A mí algo que me marcó mucho también cuando yo emprendí con la firma hace más de 20 años fue una estadística, una gráfica en donde los que se gradúan normalmente pueden llegar a ganar más que los que emprenden o que están en una empresa familiar, pero con el tiempo eso va cambiando. Absoluta realidad, porque cuando tú ya tenés 50, 40, 50 años, ya no sé quién contratar las empresas. Esa es la carrera profesional. O te contratan por menos. En cambio, del otro lado, no usualmente, porque muchos fracasan, pero las que logran salir adelante, normalmente ya están en una mejor posición. Entonces se revierte el enfoque. Porque es una visión de largo plazo. Eso es lo que busca uno de los puntos de la empresa familiar, creo, no sé, usted me lo afirma o no, es tener una mejor calidad de vida. Está dentro de los fundadores, que las generaciones que le sigan a él tengan una mejor calidad de vida. Sí, por supuesto. La empresa privada busca ser rentable y ganar plata, eso no es pecado, así es, y para eso están hechas las empresas. Hay que decirlo. Y el tener más plata en alguna medida es para mejorar la calidad de vida. Eso es absolutamente real y legítimo y no tiene nada malo en decirse. Tal vez el problema está en qué se interpreta por calidad de vida. Porque algunos hijos, entendiendo eso como que la empresa familiar es para que yo gane todo, pero no hagan nada, entonces me pido 3 meses de vacaciones y ya me voy. Entonces, de eso no estamos hablando. Calidad de vida mía, sí. No que yo le genere. Tú y de tu familia, pero no al costo de impactar la empresa negativamente. Pero ahí hay una brecha entre cómo los baby boomers, probablemente tus papás, y tu generación, que sos millennial, tal vez no. Sí.
concepción de la calidad de vida es muy diferente. Entonces el reto está en entendernos. Yo no te diría que ni uno ni otro tiene la razón, fueron contextos diferentes de vida y momentos distintos y hay que nada más conversarlos y entender cuál es un punto medio. Yo sí puedo aceptar que tengan algunos privilegios los familiares que trabajan en la empresa solo por hechos familiares, sí, no es que me voy a poner yo nervioso por eso, no, tiene que haber, pero controlados, universales para todos los familiares que trabajan en la empresa, no solo para algunos, Ok. y que se reporte, que todo funcione con transparencia, porque ahí es donde después vienen los problemas si no se maneja así. Porque puede que se apliquen a unos hijos que trabajen, que tengan, uno sea gerente, pero el otro sea más, que estén en el lado jerárquico más abajo y que por ser gerente, tenga más privilegios. Sí, ahí la clave está en diferenciar qué privilegios son por ser familia y qué privilegios son por la posición que están dados nada más por el lado de la empresa. Pero cuando hablamos de privilegios hay que entender que es algo que la empresa normalmente no te daría. Sí. Entonces, conceptualmente puede estar, si un gerente general tiene carro y teléfono por su posición y él puede ir a jugar golf los viernes porque ahí va a hacer negocios, yo lo puedo entender. Pero eso no lo vas a tener tú que estás en otra posición, que seas familiar, aunque seas accionista. Sí. Entonces, pero esas discusiones es lo difícil. Porque no genero. No, porque estás en otro nivel de responsabilidad. La responsabilidad en la empresa tiene que estar compensada de acuerdo al mercado y a lo que esa plaza puede implicar. Es complejo. No te voy a decir que esas discusiones sean fáciles, pero se pueden tratar y abordar diferentes temáticas siempre y cuando lo hagamos de forma madura y no imponiendo, porque cada quien quiere imponer lo que en ese momento de su vida quisiera yo tener. Y entonces ahí es donde es difícil porque la empresa sí pierde competitividad, pues productividad, digamos. Ok. Y creo que la pregunta más difícil o de responder, ¿qué va primero? ¿Empresa o familia? Esa es una excelente pregunta, Crista, que la hacemos, es la primera pregunta que hacemos nosotros en la firma cuando empezamos a discutir los protocolos familiares. Antes de respondértela, tal vez entendamos qué significa, porque si no puede sonar feo. Si nosotros decimos que en la empresa, decisiones que afecten a la empresa, ¿qué va primero, la familia o la empresa? Si nosotros decimos la familia, significa que la empresa probablemente va a estar abierta para que lleguen a trabajar todos los familiares, sean no tan competentes, pero para eso está hecha la empresa. Vamos a tener flexibilidad y holgura en el trato a los familiares, porque son familiares. Entonces, toda esa connotación es lo que significa priorizar a la familia en la empresa, en el ámbito de la empresa. Okay. Si yo digo, la empresa va primero en el ámbito de la empresa, antes que la familia, significa que yo voy a evaluar el desempeño de los familiares y si no están dando el desempeño, hasta pueden ser despedidos. Sí. Se les va a pagar de acuerdo al mercado. ¿Me seguís la lógica? Sí, eso significa priorizar la empresa sobre la familia. Sí. Dicho esto, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué va primero? ¿La familia o la empresa en el ámbito de la empresa? La verdad, a mí se me hace difícil contestarla, porque por la empresa, vamos a ver, por la familia está la empresa, porque primero se formó la familia antes que la empresa, pero la empresa, o sea, es como el que da el vivir, no monetariamente, sino el crecimiento como persona. Yo, hablando así, yo me puse a pensar muchas veces en esta pregunta porque, ¿qué? Es como los huevos en las gallinas. Ajá, bueno, o sea... Mira, lo que pasa es que hay que profundizar un poco más. Para mí es bastante claro. Y la mayoría de familias responden lo que te voy a decir. En el ámbito, en la empresa, decisiones que afecten a la familia y a la empresa, ¿qué vamos a priorizar? ¿La familia o la empresa? La respuesta es la empresa. La empresa. Porque es la gallina de los huevos de oro. Y estamos hablando en este ámbito. Yo no te estoy hablando en tu familia. Ahí sería al contrario. Ahí va primero la familia. Ahí va primero la familia porque no, en la casa no tienes por qué estar hablando
decisiones de negocios, pues. Entonces ahí priorizas la familia. Sí. Pero por eso me permití darte un ejemplo rápido de qué significaba, porque si tú no analizas de qué estamos hablando, sí, entonces decir solo la empresa puede sonar feo. Cuando uno explica esto, la mayoría dice la familia. 9 de 10 te responden, perdón, la empresa. Vamos a priorizar la empresa. No, ya no es ofensivo porque ya explicamos de qué se trata. Sí, así es. Pero en el caso de estar como usted dice, en la casa, en la familia, no se tiene que tocar temas de empresa, pero siempre salen. O sea, ¿cómo evitar que estamos en un almuerzo y sale el tema del trabajo? Buen punto. Ese es un acuerdo que tenemos que tener. Yo no sería obsesivo con que una vez entras a la casa ya no tenés que mencionar nada y si no estamos hablando de eso. Pero sí es válido que en el protocolo digamos, temas de la empresa los vamos a tratar en la empresa y resolver en la empresa. Temas de la familia en la familia. Si estamos en un almuerzo y va a regresar la discusión como que esa fuera una junta directiva, estás mezclando todo y otra vez generando conflictos. Entonces, no es ser obsesivo compulsivo en decir no se tiene que hablar. Pues puedes mencionar cosas, pero no conviertas el almuerzo familiar del sábado o domingo en una junta directiva, porque eso tiene otro espacio. Así es. Que es difícil de apartarlo. O sea, si no tenés la práctica, Crista, sí es difícil. Si tenés el acuerdo y lo ejercitas, llega a ser natural. Estamos en el puerto, ya ni siquiera, no sé que no, aunque haya una crisis, claro, se está quemando la empresa, hay que mandar los dineros. Sí, pues, pero pues ahí no, si nosotros si tenemos buenas prácticas, significa, entre otras cosas, que trabajamos por planificación. No estamos apagando fuegos todo el tiempo. Este es un indicador muy simple de ver, esta empresa está más cerca de las buenas prácticas o está más lejos. Por lo tanto, la mayoría de cosas se pueden planificar, no urgen hoy. Digo la mayoría porque pueden haber algunas que sí, pero en general la mayoría de cosas se tienen que planificar, pues entonces no tenemos que hablarlo hoy domingo. ¿Me seguís? Sí, porque entra la ansiedad de domingo, o sea, como decir, ya son las 4 de la tarde y ya tengo que estar pensando mañana, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que... ¿Me planifico el domingo o me planifico al empezar el fin de semana Bueno, esos ya son términos de gestión personal. Yo te diría que lo ideal sería que puedas el viernes en la tarde planificar tu siguiente semana. ¿Qué tenés que hacer? Y que todo está ahí. Así disfrutas más tu fin de semana y no estás el domingo a las 4 de la tarde pensando qué vas a hacer. Pero a algunos les funciona que el domingo en la tarde lo planifican. Eso es una cuestión de uno autoeducarse en cómo gestionar tus responsabilidades profesionales. Y es que entra la parte de decir, mis papás estuvieron 24 horas pendiente y yo si no lo hago no voy a ser exitoso como ellos. O sea... Sí, pero eso es una falacia. Lo que pasa es que es cierto, los papás nos van a esforzar y estuvieron más tiempo, pero estamos en otro momento de la empresa y de la familia. Y si eso ya no es necesario, absolutamente necesario, es bueno separar. Por eso tú ves ahora en las empresas, sobre todo en el mundo desarrollado, que nos llevan años luz, el tema del balance de vida es fundamental, porque eso está en función del individuo. Entre más balanceado estés, vas a ser más productivo en tus horas de trabajo. O sea, no tiene que ser, dueño es otra cosa, porque dueño es el titular de las acciones. Director es el miembro de una junta directiva. Ejecutivo es que tengo responsabilidades profesionales específicas de trabajo. Entonces, dependiendo de dónde estés, así debes de dedicarle eso, pero tus otras partes de la vida son importantes. Y ese equilibrio a veces falta en las empresas familiares. Ese es el que falta, ese balance de qué pongo primero. La empresa, la familia, la recreación, me doy mi tiempo para mí. ¿Qué? Es que tal vez no es tanto qué pongo primero, esa pregunta yo la replantearía, porque si la planteas así, tiene truco. Es más bien, es importante que cada quien maneje sus diferentes ámbitos de la vida y tiene que haber espacios para eso, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Si yo tengo vacaciones, pues ahí me voy a dedicar y me voy a tomar mis vacaciones. Y si no son 15 días, sino 3 semanas o un mes, porque así acordamos que soy familiar, tómatelas, pero hacelo.
Sí. Y estas son las vacaciones. No quiero yo estar todos los, ya por práctica todos los viernes ya no llego porque me voy con mis cuates a jugar porque eso es parte de mi tiempo libre y si no, se tergiversa, digamos, el concepto, Ujú. ¿verdad? Sí, es bastante enriquecedor el tema de las empresas familiares, viéndolo de la perspectiva asesor, eh, porque aquí usted se enriquece con todas las familias que Nos ha, nutrimos con muchas familias constantemente. ajá, y ve diferentes casos, como los 3 meses de vacaciones, otros tal vez le dicen sus vacaciones son el fin de semana. Eh, es muy como aquí en Guatemala que creo que casi todas las empresas que hay, la mayoría La son mayoría. empresas familiares, Mm. ¿verdad? De que se siguen, no se siguen. eh, el, el, el abuelo dejó, entonces viene el papá, después vienen los hijos, y ya hay primos ahí adentro. Ese es otro tema, porque ¿qué hacer cuando ya viene, estamos mi hermano y yo, mi hermano ya mete a su hijo, yo meto a mi hija, eh, ¿dónde se hace el balance de decir quién va a, no mandar, no quiero utilizar la palabra mandar, pero quién va a seguir liderando la empresa con una familia así tan grande? Porque ahí ya entra, Claro. no solo podemos estar muchos de que solo es el papá, mamá, y después viene la segunda generación. Aquí ya esa segunda generación llevan varios. Sí. La clave, Crista, está en la decisión de profesionalizar o no el gobierno corporativo de la empresa. Así lo resumimos nosotros. Por eso hay que entender de qué estamos hablando y por eso les explicamos a los accionistas de qué estamos hablando. Cuando yo decido profesionalizar, por eso es que nosotros hablamos en la firma de esta palabra, mira, Soluciones. nosotros a los clientes les damos soluciones, no productos. ¿Qué es productos? Hacer un protocolo, hacer mi junta directiva, venir a participar a mi junta. No lo hacemos, porque entendimos que el gobierno corporativo es holístico, está influenciado por diferentes variables en diferentes niveles. Entonces hay que atender diferentes temas para que eso funcione. Y en una manera muy simple de visualizarlo es el modelo centralizado que la mayoría de empresas familiares tienen con los fundadores, ahora hay que moverlo a un modelo colegiado. Y eso toma cambios conceptuales, de procedimientos, tiene un poco más de burocracia en la empresa para tomar ciertas decisiones, sí, eso así es, pero así funcionan las empresas. Hay instancias donde se tratan temas distintos para poder abordarlos todos según corresponda. Tenemos un protocolo familiar en donde se establecen las reglas de cuál es la relación de trabajo entre los familiares con la empresa, a qué se deben someter, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que se establece en la profesionalización de un gobierno. Eso es lo que permite que empresas familiares trasciendan generaciones. No solo escribirlo, sino escribirlo y vivirlo. Y en la medida en que logres eso, las probabilidades de éxito se maximizan. No es garantía absoluta porque no hay nada garantizado más que la muerte, pero así es como funcionan las empresas. Entonces, cuando decidimos profesionalizarnos o no, de eso estamos hablando, de todas esas set de reglas, de criterios, políticas, de herramientas, de acuerdos en cómo vamos a manejar para que todos sepamos cómo funciona y respetamos eso. Ok. Y por último, ¿qué le diría usted a esas empresas familiares, que es el tema aquí de nosotros, eh, para que trascendamos, para que no nos quedemos cruzados de manos y decir lo que se venga en la empresa y ahí miramos ¿Cómo el día a viene? día, ajá, que Yo tal vez primero le hablaría a los accionistas, sean fundadores o no, pero los accionistas de la empresa en el siguiente sentido. El mejor regalo que le pueden dejar a la siguiente generación es haberles enseñado en la práctica cómo deben de gobernarse y cómo pueden trabajar juntos como accionistas, como junta directiva y como ejecutivos. Si logras ese proceso, llevarlo a la práctica en tu empresa,
va a trascender tu empresa familiar. Eh, Si no, las probabilidades de que hayan conflictos en la empresa y en la familia son mayores. No es la mejor herencia o la mayor herencia de la empresa en sí misma, sino es que aprendan a trabajar juntos los futuros dueños. Y a los futuros dueños o siguientes generaciones, el mensaje sería, sean muy racionales, porque lo que pasa es que hay muchos intereses creados y a veces yo quiero aquello, pero lo que yo tengo, no. Entonces estos procesos es como ordenar la casa, familia y empresa para poder funcionar. No es rocket science, es realmente lo que han hecho muchas empresas familiares en el mundo y que les han permitido seguir siendo exitosas en la empresa. Inclusive si quisieras llegar a vender la empresa, tu empresa vale más si tenés un gobierno corporativo profesionalizado que si no lo tenés. Ok, le agradezco mucho por formar parte de este podcast del primer episodio y esperamos en algún momento tal vez tenerlo aquí otra Por vez supuesto, estoy a tus y le órdenes. agradecemos mucho esta información que es muy vital para los que estamos dentro de las empresas familiares y para que le llegue a los demás. Un ¿Verdad? gusto, Crista. Gracias por la Muchas invitación gracias. y estamos en contacto. Ok, gracias.